Bien, buenas tardes. En esta ocasión voy a abordar el tema acerca de el inicio de lo que se conoce como el periodo colonial. El periodo colonial se le llama así porque justamente la oportunidad que tuvieron los españoles en Europa de buscar rutas alternas después de que termina la guerra contra los musulmanes, y es justamente la unión de los reinos de Castilla y Aragón, Fernando e Isabel, a los que llamaron los reyes católicos, los que van a tomar la iniciativa y, apoyado por la Iglesia, por el Papa Alejandro VI, o Alejandro, perdón, se llamaba Rodrigo Borgia, pero que asume la prelatura de Roma, y obviamente él era de origen español. Entonces, este personaje va a ser decisivo para este hecho histórico. Sin embargo, hay que ver, de acuerdo a cómo está planteado esta clase, que de hecho, sea de paso, esta clase no la elaboramos, no la elaboré yo. Yo estoy utilizando más bien el recurso ahí para poder hacer una síntesis de esta eh, programación que ya está elaborada. Entonces, las causas, digamos, o los antecedentes de este fenómeno que se llama periodo colonial es justamente en ese trámite, en ese trance en el cual la Edad Media está llegando a su final. Siglo XV, estamos hablando de 1401 a 1500, es un periodo en el cual se dan una serie de acontecimientos. Y como no hay mucho tiempo, porque ha habido dificultades para enviar archivos muy cargados, videos muy cargados, seré breve y haré una sucesión de este tipo de videos para apoyo de ustedes. Entonces, decía que la razón por la cual se van a generar estos acontecimientos son de múltiples explicaciones e interpretaciones. La más popular es que al terminar la guerra de las cruzadas, las guerras santas entre cristianos y musulmanes, pues se da una división en Europa, y obviamente las guerras traen empobrecimiento, una baja demográfica, hay muertos, pero sobre todo lo económico. Y por lo general, los pueblos o los reinos en ese entonces, porque no existían países, no hay ese concepto de país, de Estado todavía, sino de reinos, estos reinos van a buscar la forma de cómo recuperarse económicamente. Y también en ese momento está surgiendo el capitalismo. El capitalismo nace con un concepto que se le llama mercantilismo. El mercantilismo es tiene dos modalidades: la compra-venta de mercancías y el préstamo de dinero a altos intereses. ¿Qué significa eso? Que ya había acumulación de riqueza, y la acumulación de riqueza se llama capitalismo. Y se da una serie de explotaciones en los mercados. Marco Polo, uno de los primeros, uno de los pioneros, el término, que había hecho sus incursiones a Asia, había estado ya con el gran Khan Kubilai, había regresado, había traído muestras, pero no le creyeron, porque la concepción de que la Tierra no era redonda estaba muy arraigada en la mentalidad de los europeos del siglo XV. No obstante, otros pensadores ya habían hecho estudios y habían propuesto teóricamente, que era muy difícil la demostración, pero teóricamente habían descartado la teoría geocentrista y habían propuesto la teoría de los heliocentristas, o sea, que el Sol es el centro del universo, como todavía hoy lo podemos constatar.
Sin embargo, esos personajes fueron juzgados, fueron perseguidos, muchos murieron, los que no, pues fue porque se retractaron con un juicio que se les hacía y un tribunal que estableció la iglesia que se llamó la Santa Inquisición. De todo esto, entonces, era necesario, volviendo al primer punto, buscar rutas alternas, porque los árabes o los musulmanes, o moros también se les conoció, al ser replegados por la derrota, fueron a sus lugares y cerraron las fronteras. Las fronteras estaban abiertas para comercializar los productos que requerían ellos y también los europeos. La sal, las especias, los metales preciosos, el marfil, la seda, los esclavos, por decir algo. Entonces, todas esas rutas quedaron por el mar canceladas. Y las rutas alternas eran las rutas por tierra. Y las rutas por tierra eran muy costosas, muy tardadas y muy riesgosas. O sea, mucha gente que iban en caravanas, en camellos, etcétera, tardaba mucho tiempo y si tenían la posibilidad de regresar, pues era fortuna, porque eran asaltados en el camino, robadas sus mercancías y entonces no se proveían los mercados europeos. Entonces las rutas alternas tendrían que ser básicamente una ley que se buscara. En todo esto va a surgir precisamente un personaje que nosotros lo hemos conocido, lo hemos visto desde la primaria, secundaria, y lo vemos a menudo en las conmemoraciones, sobre todo en octubre, el 12 de octubre, en donde se conmemora en memoria a este personaje que hizo la proeza, vamos a entrecomillarlo, la proeza de haber descubierto estos territorios e ingratamente, a pesar de esa proeza, que señalo entre comillas, no llevan su nombre este continente, sino se le acreditó a otro español, a un español llamado Américo Vespucio, que desvirtuó las teorías de Colón, porque si bien es cierto, hay que dar claridad a esto y hay que darle profundidad. Colón desvirtuó las teorías de que la Tierra no era redonda. Colón dijo que la Tierra era redonda y por eso precisamente se le dio la credibilidad, se le dio el beneficio de la duda, como se dice, y se le apoyó. La corona española fue la que apoyó. Colón había ahí tocado muchas puertas, Colón era un gran navegante, nació en Génova, uno de los puertos más antiguos de la Europa, que sirvió de abastecimiento a los cruzados, o sea, a los que peleaban en las guerras cruzadas, y Colón desde temprana edad era un chico, un joven ambicioso, muy inteligente y obviamente dado a las cosas de la mano. Y también se fue a estudiar a Portugal, donde estaba la escuela más importante de pilotos de navegación de la época, y ahí aprendió y formuló sus proyectos, porque Colón lo que le vende a España es un proyecto. El proyecto de buscar una ruta alternativa por el mar que no tocara a las Indias por el oriente, porque estaba cerrada, sino ir, como decía él, o como dijo él cuando zarpó del puerto de Palos, en 1492, iré por donde nunca nadie ha ido, por el occidente. Ahí encontraré las Indias. Y por eso a nosotros nos dejaron el peyorativo de indios, porque Colón juró y perjuró haber llegado a las Indias, sabiéndose posteriormente que no fue así, sino que era este continente que ahora se llama América. Colón muere en 1506 en Valladolid, jurando y perjurando que había llegado a las Indias por el occidente. De ahí, por eso hablamos peyorativamente al campesino, le decimos indio peyorativamente, porque nosotros nos creemos superiores. Nos dejaron una mala herencia a los españoles, cuales vinieron a saquear, a cambiarnos
religión, costumbres, idioma, etcétera, etcétera. Bueno, de todo esto, la relación es que Colón, con su suspicacia, con su astucia, con su discurso convencedor, pues convenció a los reyes de España, que tenían el apoyo de la iglesia, y la iglesia, benefactora de los reyes católicos, Fernando e Isabel, les otorga lo que se llama la bula papal. La bula papal o bula intercaetera es el documento que valida la iglesia, la aventura, el proyecto de Cristóbal Colón para buscar las famosas rutas alternativas. De esa manera estaba armado el andamiaje, la estructura para que Cristóbal Colón zarpara. Obviamente que los inventos de la época fueron decisivos. Las carabelas no existían, las carabelas fueron construidas para ese momento. Antes se llamaban naos. Después de las carabelas existieron los bergantes, los galeones, etc. Pero la embarcación carabela fue diseñada justamente para esa empresa o ese proyecto de Colón. La brújula, que ya se había inventado anteriormente, pero que fue usada con mayor intensidad en esa travesía de Colón. El astrolabio, el nocturlabio, la pólvora, que los europeos la utilizaron, la descubrieron los chinos, pero los europeos la implementaron en armas para matar, armas de fuego. Y fueron decisivas también una vez llegados a América para poder someter a la población indígena. La tripulación también era importante, poder adquirir la gente que, rompiendo el esquema de las teorías de que la Tierra no era redonda, pudieran venirse embarcados con Colón en las 3 carabelas que ya todo el mundo sabe. Con tal suerte, Colón logró armar sus navíos, conseguir la gente, la provisión para el tiempo que él había establecido y zarpó del puerto de Palos el 6 de agosto de 1492 con una travesía muy difícil y afortunadamente para él, para nosotros, llegó el 12 de octubre de 1492 a lo que hoy nosotros conocemos como el Caribe o las Antillas Mayores. Llega precisamente a un lugar que él escuchó decir a los nativos que se llamaba Guanajaní, que es una isla de los Lucayos, la cual él bautiza y originalmente con el nombre de San Salvador, en nombre de los reyes de España. Y luego eso fue cambiado a la Isabela, después se llamó la Española, y hoy es todo ese conjunto de islas del Caribe, de las Islas Antillas Mayores, República Dominicana, Puerto Rico, las Bahamas, eso forma parte de ese espacio en donde Colón se instaló por primera vez y de ahí hizo otros viajes, como ustedes lo pueden constatar en las lecturas que están ya establecidas ahí. De tal manera que estos serían como los antecedentes de la llegada de la osadía y de la aventura o proyecto de Cristóbal Colón. Una vez en América, hicieron lo que quisieron. Y eso tardó más de 300 años. Y veremos en otros segmentos cómo se va a desarrollar la conquista, cómo van a apoderarse los españoles y empoderarse de todo lo que correspondió a este proceso histórico llamado periodo colonial. Entonces estaremos pendientes para una nueva edición de este contenido de lo que serían las 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y en ese orden de las actividades.